Pues vamos a dar inicio, hermanos. Entonces, Cristo, la culminación de la revelación. Vamos a dar una introducción a esta carta de los Hebreos. El autor es desconocido, nadie sabe quién lo escribió, hay teorías, ¿verdad? Pero lo que sí se puede ver es que era judío, ya lo vamos a ver en el estudio de la carta, era un judío. Los destinatarios también no dice, porque las cartas inician diciendo, yo Pablo escribo a tal iglesia, ¿verdad? En este caso no hay destinatarios también, pero se entiende que también son judíos, es gente que conoce el Antiguo Testamento. El propósito de la carta, ¿para qué se escribe? Es para animar y hacer reflexionar a los oyentes, ¿ok? Y como les decía, no es tanto una carta, sino más bien, como ustedes se van a dar cuenta, es más como le llaman un sermón o un discurso, ¿ok? Acerca de un tema. Y el tema principal que se toca aquí en Hebreos es la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a leer estos 4 versículos que vamos a tocar el día de hoy. Dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Muy bien, entonces como pueden ver aquí en esta imagen, Cristo, vamos a iniciar, es superior a los profetas. Inicia con la palabra Dios y estamos hablando de una revelación, ¿ok? Aquí vamos a ver y se entiende bien clarito que Dios es el autor de la revelación. Además es una revelación progresiva. ¿Cómo lo hizo Dios? Dice, habiendo hablado, esto es en el pasado, y en este verbo no es un pasado cortado, ¿verdad? Sino que dice, habiendo hablado, lo estuvo haciendo muchas veces y de muchas maneras. Entonces Dios ya habló en el tiempo pasado. Muchas veces y de muchas maneras se puede referir o se refiere a sueños, visiones, ¿verdad? A través de los ángeles. Recordemos, por ejemplo, Moisés que le habló en el monte Sinaí directamente con una voz, ¿verdad? Entonces Dios ha usado diferentes maneras en diferentes tiempos, ¿verdad? Siempre se ha estado Él revelando. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué Dios se tiene que revelar al hombre? ¿Y saben por qué lo pensé? Porque leyendo Génesis, Dios hablaba con Adán cara a cara, ¿verdad? Hablaba como tú y yo hablamos. No hacía falta de ningún intermediario, un ángel o sueños. Simplemente Dios le hablaba a Adán antes de la caída cara a cara. ¿Por qué Dios tiene que revelarse al hombre? Ahora, esta revelación no se está refiriendo a la revelación, obviamente, de la naturaleza, de nuestra conciencia, que nos habla y nos dice esto está bien o esto está mal. Esa revelación no está hablando Dios. ¿De qué revelación se está hablando? De la palabra de Dios. Por eso dice más adelante que a quienes les habló muchas veces y de muchas maneras, a los padres. ¿A qué se refiere con los padres? Obviamente a los judíos en el Antiguo Testamento. Por eso aquí se entiende que el autor de Hebreos es judío, porque él dice, habló a los padres.
por los profetas. Ok, entonces Dios usó muchas maneras. ¿Por qué Dios tiene que revelarse al hombre? Porque los hombres, a la hora que pecamos, que caímos, ¿verdad? Quedamos ciegos espiritualmente y no podemos ver a Dios. No tenemos acceso de Dios. Si alguien quisiera comprender solamente a través de la naturaleza a Dios, conocerlo, quedaría imposibilitado. Ahora, nadie podemos llegar a conocer la verdad y conocer al mismo Dios si Él no se nos revela. Entonces, la revelación es una iniciativa de Dios en su soberanía. Dios lo decide hacer. ¿Por qué? Porque nos ama. Y obviamente vamos a ver más adelante que esa iniciativa de Dios de la revelación tiene un propósito. ¿Y cuál es? Que lo conozcamos a Él para poder tener salvación. Muy bien, pero entonces Dios se reveló en el Antiguo Testamento a los padres, o a los padres se entiende que fue en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver Romanos 3, 1 y 2. Vamos a buscarlo, Romanos 3, 1 y 2. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí en Romanos, en este versículo, está diciendo que a quienes se les fue confiada la palabra de Dios, a los judíos. Entonces, esta revelación que Dios dio en el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, revelada a los judíos. Entonces, ¿de qué revelación está hablando? De lo que tenemos en este libro maravilloso. La revelación específica de la palabra de Dios. A esto se refiere esta revelación. Y lo hizo a través de los profetas. Dios escogió no a cualquiera, a personas escogidas por Él, por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo los toma y les da la revelación de parte de Dios. Vamos a ver ahora segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y aquí habla precisamente de la profecía, obviamente de los profetas, lo que estamos tocando, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿ok? No fue iniciativa de un hombre, que un hombre, que se autonombrara profeta, decía, yo voy a hablar de parte de Dios. No, esta es una iniciativa de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Dios escogió a personas, a hombres santos, dice, santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo que tenemos en la Biblia es iniciativa de Dios, escoge a ciertos hombres santos, ¿verdad? Tiene que ver la vida. Para que tú y yo podamos ser utilizados por Dios, tenemos que tener vidas santas. Si nosotros queremos ganar a personas para Cristo, ser utilizados por Él de alguna manera en la enseñanza, en la iglesia, etcétera, tenemos que tener vidas consagradas, ser santos delante de Dios. ¿Ok? Pero bien interesante, dice ahora aquí en Hebreos, hermanos, vamos a regresar a Hebreos. Y dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A qué se refieren los postreros días? Obviamente está diciendo aquí el autor, en estos postreros días. Quiere decir que Él ya estaba en los postreros días y Jesucristo dijo precisamente
que cuando Él llegó ya eran los postreros días. Los postreros días inician cuando Jesucristo llega aquí a la tierra. ¿Ok? Entonces, en esos postreros días, porque en la cronología de la Biblia, ¿verdad? En el plan de Dios, estos ya son los últimos tiempos, cuando Jesucristo llega. Y inicia también la era o la etapa del Nuevo Testamento, cuando Jesucristo llega. A los padres era el Antiguo Testamento. Cuando Jesucristo llega, inicia ahora la era de la iglesia y está el Nuevo Testamento. Obviamente, esta es la revelación de Dios. Vamos a verlo en Hechos 3, 18 y 19. Entonces, fíjense cómo dice aquí, hermanos. Pero Dios ha cumplido así lo que antes se había anunciado por boca de sus profetas. En el Antiguo Testamento Dios había revelado algo, que es que su Cristo había de padecer. Parte de la revelación del Antiguo Testamento es que Cristo había de nacer y padecer por nuestros pecados. Obviamente, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el advenimiento del Cristo era con el propósito ¿de qué? De salvarnos de nuestros pecados. Gálatas 4 al 5, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que ya había sido profetizado que vimos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Otra vez ya estaba profetizado, aquí es la revelación de Dios, pero la culminación de esta revelación de Dios llega a ser a través de Jesucristo. Ahora vamos a ver Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 para empezar. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo fue el creador de todas las cosas. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció, no lo aceptó. ¿Ok? Versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Perdón si el 14 faltó, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Se fijan el proceso, hermanos? El Hijo es hecho carne, el Verbo, o sea, el Hijo es hecho carne, habita entre nosotros, y dice que por Él vimos la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y luego este hermoso versículo 18, que dice: a Dios nadie le vio jamás. De hecho, Dios es espíritu y no lo podemos ver. Pero dice, y aquí viene la revelación culminante de Jesucristo, la vamos a entender mucho mejor, porque es tan clara, tan perfecta, que Él mismo es Dios. Dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La revelación, que va siendo progresiva, gradual, llega a un punto máximo en que viene el Señor Jesucristo, no solo a decirnos su voluntad, sus palabras, sino que nos presenta, precisamente a través que Él es el logo, la palabra de Dios, nos presenta a Dios mismo.
porque Él es Dios. Eso es lo que vamos a ver en los versículos que siguen, hermanos. Vamos ahora a ver Juan 14, 9, un poquito más adelante. Jesús le dijo a Felipe: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se fijan la revelación de Dios? Esto es un misterio hermoso. Cristo nos muestra al Padre a través de Él mismo. Y aquí es lo incomprensible porque no lo podemos entender. Es un hecho real, pero no podemos entender en su plenitud lo que es la Trinidad. Porque Cristo es una persona diferente al Padre, pero al mismo tiempo es el Padre. Dice: el que me ve a mí, ve al Padre. Versículo 24, ahí mismo. Fíjense las aseveraciones que hace Cristo. Por eso Cristo, y lo vimos con el título, es superior a los profetas. Porque los profetas dieron palabra de Dios. Pero Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el Logos, el Verbo o la palabra de Dios hecha carne. Dice: el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si se fijan, es como, vamos a decirlo así, una fusión. Cristo dice que Él no hace nada que el Padre no le ordena. Están como en una dependencia. Trabajan al mismo tiempo, como cada quien haciendo una función. Muy bien, regresamos no, vamos a ver, hermanos, otro versículo muy importante. Es Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23. Dice: todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Si se fijan no puedes dividir a Cristo de Dios. Aunque son diferentes personas, al mismo tiempo es uno. Por eso la Trinidad. Pero este versículo nos ayuda para entender, hermanos, que a Dios tú no lo puedes conocer si no es a través de la persona de Cristo. Por eso Jesucristo dijo también: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y también dice Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Por eso es que en el entendido de esta revelación de Dios, nosotros no podemos entender un concepto de Dios fuera del Señor Jesucristo. Por eso alguien que diga es que Dios, pero no está hablando de Jesucristo, no está hablando acerca de Dios, está hablando de un Dios, pero no del Dios verdadero. Porque el Dios verdadero lo presentó Jesucristo a través de Él mismo. Él es Dios.